Masejet Baba Metziad Avtzadik Mudalef 96a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, recordemos lo que hemos mencionado anteriormente. Hagamos una pequeña introducción. Un shoel, ¿qué es un shoel? Un prestatario, una persona que pide prestado un animal o un objeto de su dueño para poder usarlo y después regresarlo. Ojo, no estamos hablando de préstamo monetario, sino préstamo de animal u objeto. Un shoel, un prestatario, durante el tiempo del préstamo, es responsable de lo que pidió prestado, pase lo que le pase y en cualquier circunstancia. Es responsable y si le pasó algo, tiene que asumir responsabilidad y pagarle al dueño el daño causado. Ya sea en peshia, en negligencia, o ya sea en gnevaba vedá, o sea, robo o pérdida, o ya sea hasta inclusive en ones, fuerza mayor. Aunque fue fuerza mayor, si le pasó algo, aunque sea por fuerza mayor, el shoel, el prestatario, tiene que asumir y tiene que pagar. Menos un caso. ¿Cuál es ese caso? Menos un caso que mencionamos. ¿Cuál es ese caso? Be'alá bimó. Si Be'alá bimó, está patur, está exento de pagar. ¿Qué significa Be'alá bimó? Ya lo vimos, pero lo repito para recordar. Be'alá bimó es, digamos que el prestatario se llama Shimón y le pide prestado a su compañero llamado Reubén un animal. Nos enseña la Torá que si Be'alá bimó, o sea, si en el momento del préstamo, de la realización del préstamo, Reubén, el prestamista, el dueño del animal, estaba trabajando para Shimón, entonces en ese caso, si le pasa algo mientras que está la vaca bajo la jurisdicción de Shimón, aunque normalmente Shimón está hayab, en este caso, ya que en el momento del préstamo Reubén estaba trabajando para Shimón, eso se llama Be'alá bimó y está patur. Así nos dice la Torah. ¿Sí? In Be'alá bimó lo yeshalem. Eso es un punto que quería introducir. Otro punto importante para recordar es una discusión entre Tanaim que vimos en la clase anterior. Una discusión entre Rabbi Yoshaya y Rabbi Yonatán, si cuando hay una vav entre dos palabras es y por ende se necesitan las dos palabras, o también puede ser a veces sí o a veces o. Entonces Rabbi Yoshaya opina, cuando hay una vav es y por ende se necesitan las dos, y si no hay los dos, no sirve. Sin embargo, Rabbi Yonatán dice, no, cuando hay vav se puede también interpretar como o, entonces es suficiente que haya uno de ellos. Y último punto que quiero introducir es la última parte, recordar la última parte de la clase anterior. En la última parte de la clase anterior trajimos 2 baraitot y en ambas baraitot vemos que el ptur de Be'alá bimó es, para que haya ptur, para que esté exento en Be'alá bimó, es importante que en el momento de la realización del préstamo, muy bien, el dueño, o sea, Reubén, trabaje para Shimón. Pero si no estuvo en ese momento trabajando, aunque después, en el momento del incidente, en el momento que se causó el daño, en ese momento estaba, no sirve. Si está en ese momento del incidente, fantástico, pero no ayuda a nada. Lo importante es que en el momento del préstamo esté Reubén trabajando para Shimón. La Gemara a continuación nos explica cómo aprendemos eso. Y nos explica 2 maneras como explicaría. Se hace una opinión de Rabbi Yoshia, que así hacemos la vav como i. O sea, nos explica cuál es la fuente. Y nos da 2 maneras. O según Rabbi Yoshia, que así Abaye opina, que es i, que la vav es i. O como Rabbi Yonatán, que la vav es o. Eso es lo que Gemara va a hacer a continuación. Buscar la fuente para esto. ¿Qué otra vez? ¿Buscar la fuente para qué? Que es importante que no en los 2, en el incidente y en el momento del préstamo estén, sino suficiente que esté en uno. ¿En cuál? En el momento del préstamo. Que el Be'alá vimos en el momento del préstamo. Veamos. Abaye savarla que Rabbi Yoshia, umetaretz lekrai que Rabbi Yoshia. Rabba savarla que Rabbi Yonatán, umetaretz lekrai que Rabbi Yonatán. Abaye savarla que Rabbi Yoshia, umetaretz lekrai que Rabbi Yoshia. Be'alá enimo, shalem yeshalem. Ta'ama deleite betarbayu. Haite bejada, beleite bejada.
Patur, vea que tibin be'alav imo lo yeshalem, tama deite betarbayu, haite bejada veleite bejada, mihayev. לומר לך, היה עמו בשעת השאלה, אינו צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה. היה עמו בשעה שבורה ומתה, צריך להיות עמו בשעת שאלה. רבא סבר לה כרבי יונתן, ומתר אצלה כלי כרבי יונתן דתניא. אם בעליו עמו לא ישלם, משמע דאיתא תרביו, ומשמע נמי דחייתא בחדה ולייתא בחדה, פטור. וכתיב בעליו אין עמו שלם ישלם, משמע דלייתא בתרביו, משמע נמי דחייתא בחדה ולייתא בחדה חייב. לומר לך, היה עמו בשעת שאלה, ואין צריך להיות עמו בשעה שבורה ומתה, היה עמו בשעה שבורה ומתה, צריך להיות עמו בשעת שאלה. Escuchen bien, me jaila que leí mucho. Abayé explica la fuente para esto, que es necesario que esté en un punto nada más. ¿En qué punto Be'alá mismo es necesario que esté? En el momento del préstamo y no también en el segundo. No también en el segundo, o sea, en el momento del posterior, en el momento del incidente. Abaye trae la fuente para esto, según la opinión, él opina como Rabbi Yoshia, que Vav es I. Y por otro lado, y así explica la fuente. Y por otro lado, Rabbi Yoshia, y por otro lado, Raba opina como Rabbi Yonatán, ¿sí? Y explica los versículos según la opinión de Rabbi Yonatán, que el Vav es O, que también se puede explicar como O. Empezamos con Abaye. Dice la Gemara, mira, Abaye opina como Rabbi Yoshia que la Vav es I, para conectar las dos palabras. Y si es así, escuchen qué tenemos acá. El pasuk de Be'alav imo, ¿sí? El primero, Yud Gimel, pasuk Yud Gimel 13, dice lo siguiente: Vejishal ish, venishbar omet, be'alav en imo, shalem yeshalem. Explico. Si una persona pide prestado algo y se fracturó o se murió, fuerza mayor, ¿sí? El primer pasuk dice: Be'alav en imo, o sea, el Yud Gimel Be'alav en imo, si el dueño no está con él, tiene que pagar. Segundo pasuk, o sea, el 14, el que le sigue, Im be'alav imo lo yeshalem. Y si el dueño sí está, no es necesario que pague. Enfoquémonos en el primero. Repito, vejishal ish venishbar omet be'alav en imo shalem yeshalem. ¿Sí? ¿Qué está escrito? Vejishal ish, préstamo, el momento del préstamo, vejishal, venishbar omet, la vav. Venishbar omet, el momento del incidente. ¿Sí? Según Rabbi Yoshia es I, se necesitan los dos. Y después el pasuk nos dice, Be'alav enimo, si el dueño, Reubén, no está con él, ahí tiene que pagar. Mashma, que no está con él en qué? En los dos incidentes, porque es I. Entonces los dos, en los dos momentos, el momento de Bejishal y en el momento del incidente. Ahí es que decimos que si el dueño no está en los dos, y si los dos con él, sí, y si no están los dos, ahí es que decimos que ¿qué? Que tiene que pagar. Mashma, que si estuvo solo en uno de esos momentos y no en el otro, ahí va a estar ¿qué? Patur. ¿Sí? No. Patur. Otra vez. Sí, es un poco confuso. Otra vez. El pasuk nos dice, Vejishal ish venishbar omet. Préstamo e incidente. Y entre el préstamo e incidente, en el momento del préstamo e incidente, está la Vav. ¿Sí? O sea que es I. Según Rabbi Yoshia, es I. Tienen que ser los dos. Y después nos dice el pasuk, Be'alav enimo, si el dueño no está, ahí tiene que pagar. Ahí sí tiene que pagar. ¿No está en qué? En los dos incidentes. Ahí es que tiene que pagar. Mashma que está, que si está en solo uno de ellos, ahí que, suficiente para que sea ¿qué? Patur. ¿Sí? Por otro lado, miren el segundo pasuk, el próximo pasuk. Im be'alav imo, si el dueño está con él, lo yeshalem. Im be'alav imo va sobre los dos momentos mencionados antes. ¿Sí? O sea, momento de préstamo y momento de incidente. Dice Im be'alav imo, mashma que tiene que estar en qué? En los dos, ¿para que qué? Para que esté exento. Mashma que si está solo en uno, va a seguir estando hayab. Contradicción. Aquí es la fuente. De aquí vemos, dice la Gemara, para enseñarte que ¿qué? Que si el dueño estaba con él en el momento del préstamo, solo en ese momento, aunque no estuvo en el momento del incidente, ya está patur y no es necesario que esté en el momento del incidente. ¿Sí? Y el segundo que te dice que tiene que estar en los dos, es en caso que estuvo en el momento del incidente, no es suficiente, sino también tiene que estar ¿qué?
en el momento del préstamo. O sea que lo que tiene que estar principalmente en el momento del préstamo. Esta es la fuente, según la explicación de Abaye, que opina como Rabbi Yoshia, que la Vav es para conectar. Rabba explica la misma, llega al mismo resultado, pero de una manera diferente. Él opina como la opinión de Rabbi Yonatán, que la Vav es, también se puede entender como O. Ahorita bien, él empieza entonces su deducción y su fuente principal del segundo pasuk, del pasuk 14. Escuchen bien. El pasuk dice, Vejishalish, momento de préstamo, ¿sí? Benishbaromet, momento de incidente, con la vav ahí, pero la vav ahí, según Rabbi Yoshia, que es I u O, puede ser también O. Y después nos dice el pasuk, el próximo pasuk 14, Im be'alavimo lo yeshalem. Si el dueño está ahí, no tiene que pagar. Be'alavimo no tiene que pagar. ¿Sobre qué va? Dice la Gemara, be'alavimo, si el dueño está ahí, ya sea en los dos, o ya sea, o sea, en los dos momentos, o ya sea en uno de ellos, porque según Rabbi Yonatán es O. Entonces uno de ellos también es suficiente para que quede ¿qué? Para que quede patur. ¿Sí? Perfecto. Pero por otro lado, el pasuk anterior nos dice, Be'alav enimo, shalem y shalem. Que si el dueño no está ahí, ahí tiene que pagar. Y eso va sobre también esos dos momentos que no son juntos. O sea, ¿qué significa? Be'alav enimo, si no está ahí, ya sea en los dos, o no está ahí, ya sea en solo uno de ellos. O sea, que cuando solo no estuvo en uno de ellos y en el otro sí, de aquí deducimos de ese pasuk que sí va a estar hayab, contradicción. Dice la Gemara, en verdad, si no está en uno, para esto te viene a enseñar que si estaba en un solo momento, en el momento del préstamo, como el resultado que dijimos antes, va a estar el shoel, si ya, o sea, está, me refiero que el dueño estaba así en el momento del préstamo, ya es suficiente. Si después le pasa algo, el shoel prestatario va a estar exento. Y no es necesario que también esté en el momento del incidente. Sin embargo, si estuvo en el momento del incidente, no es suficiente que solo esté en el momento del incidente, sino también tiene que estar el momento del préstamo. O sea, dos maneras como llegar al mismo, como deducir y enseñar y llegar al mismo resultado. De todas formas, Rabotay, vemos claramente de la Torá, de los Pesukim, como acabamos de explicar, que es importante, indispensable, para que aplique el ptur de Be'alav y Mo, que esté en el momento del préstamo. Pregunta de Mara, Pujana, ¿por qué? Yo entiendo que es importante que esté en uno de los momentos, pero ¿quién te dijo a ti que es el momento del préstamo? Puede ser que es importante que el momento que es indispensable es el segundo momento, el momento del incidente. ¿Por qué tú dices que es el momento del préstamo? ¿Eso dónde lo aprendes, esa parte? Dice la Gemara, escuchen bien. Mistabra she'ela adifa mishum de kemaiti l'rshute. Adraba sheburah umeta adifa sheken hayab beonsea. Y lo she'ela sheburah umeta mayavit. Ve lo sheburah umeta she'ela may. Dice la Gemara, te voy a explicar. Tienes razón, del pasuk en sí, dice la Gemara, no tengo una prueba que se refiere al momento del préstamo o al momento del incidente. Pero según la lógica, sí tenemos una prueba de los pesukim que es un momento, eso sí, pero no sabemos cuál. Pero según la lógica, ya que es un momento, yo prefiero decir que se refiere al momento del préstamo. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual el prestatario ingresa el objeto o el animal a su propia jurisdicción y se responsabiliza. Ese es el momento clave. Dice la Gemara, no, pero un segundo. Sí, se responsabiliza en ese momento, pero eso no es efectivo hasta que pasa el incidente. Cuando pasa el incidente, ahí es cuando se vuelve hayab. Entonces el momento clave debería ser ¿qué? El segundo momento, o sea, el momento del incidente. Dice la Gemara, no, pero si no hubo préstamo, pues el incidente no es nada. Dice la verdad, pero por otro lado también, si no hubo incidente, pues el préstamo no responsabiliza nada. Dice la Gemara, pero te voy a explicar. Aún así, el momento del préstamo es el principal. ¿Por qué? Porque de ese momento se responsabiliza el prestatario y toma responsabilidad completa. Y ahí está que desde ese momento se obliga a alimentar al animal. ¿Sí? Entonces, el momento, si hay algo ahí que recae ese momento. Entonces, prefiero decir que es el momento crucial, el momento clave. Por eso decimos que Be'alav y Mo, ¿cuándo es que el dueño tiene que estar para que cause exento? Ese momento crucial, ese momento clave que se llama ¿qué? Momento del préstamo. O sea que según esa explicación, ¿por qué decimos que se refiere al momento del préstamo y no al momento del
incidente en vez por la lógica, porque el momento del préstamo es principal. Bien, la Gemara da otra explicación para esto. Rabashé Amar, Kra, Vejishal Ishmeim Reu, Velo Reu Imo, Shalem y Shalem Reu Imo Patur, Yahi, Bealav Imo, Veim Bealav Imo Lamali, y la Vaná, Javamina Hay Urge de Kra Hu. Escuchen bien. Segunda respuesta le dice Rabashé. Dice, no es necesario que llegues a lógica, a una svara, como dijimos en la primera respuesta. Puedes explicarlo, puedes entender esto del mismo pasuk. ¿Qué dice el pasuk? En el pasuk Yud Gimel, que habla del pasaje de Joel. Vejishal ish me'im re'eu. Cuando una persona pida prestado, cuando una persona, por decir quién, Shimón, pida prestado de su compañero, Reubén, algo. Dice la Gemara Mashma que le pidió prestado Shimón a Reubén algo. Y no que le pidió prestado Shimón a Reubén algo y también a él. ¿Sí? Otra vez, Vejishal ish me'im re'eu. Cuando le pida prestado a una persona algo a la otra persona. No que le pida a una persona prestado algo a la otra persona y a la misma persona también. ¿Sí? Entonces podemos deducir. Ahorita este pasuk no está hablando Vejishal. ¿Qué es Vejishal? Momento de préstamo. Vejishal, cuando se hace el préstamo. Y nos dice el pasuk, acabamos de deducir Vejishal ish me'im re'eu. O sea, está hablando del momento del préstamo y nos dice Velo re'imo, que es únicamente cuando le pide prestado algo y no está el dueño con él. No está Reubén con él. Ahí es que está Hayab. Si está con él, ¿cuándo? En el momento que el pasuk está hablando, o sea, el momento del préstamo, ahí va a estar Patur. Entonces vemos este pasuk que el Tur de Be'alav Imo es cuando, en el momento del préstamo. Dice la hermana, si es así, pues ¿para qué necesitamos después en la Torah decir Be'alav Imo, Be'alav Imo? O sea, deduce del Vejishal Ishmeim Reu todo. Dice la hermana, no, porque si no, te hubiese dicho que lo que dice Vejishal Ishmeim Reu no es para deducir, sino es para, así la Torah habló, como lenguaje de las personas, no es para que deduzcas y saques una alhaja. Pero de todas maneras, de este mismo pasuk, una vez tengo Be'alav Imo después, del pasuk Vejishal, que está hablando ¿qué? ¿Qué es Vejishal? Momento de préstamo. Nos dice Vejishal Ishmeim Reu, cuando le pidas prestado algo a tu compañero, no que le pidas prestado a tu compañero mismo. O sea, más caíste que está Hayab. ¿Cuándo qué? Cuando le pides prestado algo y tu compañero no está prestado para ti. O sea, tu compañero, el dueño, no está trabajando para ti. ¿Cuándo? En el momento que el pasuk está hablando. ¿Qué momento está hablando el pasuk? Vejishal, momento del préstamo. O sea, que lo aprendes del mismo pasuk. Ahorita la Gemara a continuación trae 4 dudas de Rami Bar Jamá, que la Gemara no las soluciona. 4 dudas de Rami Bar Jamá. Veamos las 4 dudas y después las explicamos. Vai Rami Bar Jamá. She'ala le rob'a. Mau. כדשאי לאינשי באינן ולאחי לא שי לאינשי, או דילמה טעמה מים משום הנאה, והאינמי הנאה יתלה, והאינמי האית להנאה. שעלה לראות בה, מהו, ממונה באינן והאיקה, או דילמה, ממונה דאית להנאה מיני באינן ולאיקה. שעלה לעשות בה פחות מפירוטה מהו, ממונה באינן ואיקה, או דילמה כל פחות מפירוטה לא כלומי. שעל שתפרות לעשות בהם פירוטה מהו. מימין מזיל בתר שואל ומשיל, ואיקה, או דיל מזיל בתר פירות, וכל חדה וחדה ליקה ממונה. Rami Bar Jamá trae 4 dudas. Y las digo en orden. Primera duda es la siguiente. ¿Qué pasa? Otra vez, tenemos un prestatario y un prestamista de un animal, de una vaca, por decir, de un animal. ¿Sí? ¿Qué pasa si Shimón pidió prestado el animal de Reubén para para tener relaciones con el animal? ¿Sí? Y hubo ones. En este caso, ¿sí? Son dudas, todas las dudas de Rami Bar Jamá, claro, son dudas respecto a un shoel, que normalmente cuando le pasa algo mientras que está prestado en ones, aunque sea ones, está hayab. Aquí él lo pidió prestado no para trabajarla, sino para ¿qué? Para algo raro, para tener relaciones con ella. Y le pasó un ones. Aquí está hayab o no. Por un lado podemos decir, mira, todo lo que aplica la parashá de Shoel, que está hayab, es únicamente cuando la pide prestado para lo común. Y aquí, ya que la gente no pide prestado para tener relaciones con el animal, pues no entra dentro del pasaje de Shoel y va a estar patur. O por otro lado podemos decir, mira, el pasaje de Shoel aplica cuando pides prestado y tienes provecho de ella. Y aquí, al fin y al cabo, si tuviste relaciones con ella, con el animal, ¿qué pasó? Tuviste provecho. Entonces estás hayab también. Primera duda. Segunda duda es, ¿qué pasa si Shimón pide prestado el animal de Reubén, no para usarla, no para arar,
sino para que tenga un animal más. Y así la gente piensa que él es ¿qué? Importante, que él es rico. En este caso, ¿qué pasa si después al animal le pasó un ones, una fuerza mayor? Shoed normalmente fuerza mayor está hayab. ¿Aquí está hayab o no? Por un lado podemos decir, mira, para que esté hayab es necesario que preste algo que vale dinero. Y aquí al fin y al cabo prestó un animal, entonces está hayab. O por otro lado podemos decir, mira, para que esté hayab es necesario no solamente que pida prestado algo que vale dinero, sino que el cuerpo de eso que vale dinero, con eso haga un uso. Are con la vaca. Pero aquí que no está haciendo ningún uso con el cuerpo, sino que solo están viendo y con eso piensan de que él es rico, pues eso no es suficiente para ser considerado un shoe normal y por lo tanto va a estar patur. Segunda duda. Procedemos a la tercera duda, dice Rami Bar Jama. ¿Qué pasa si Shimón pidió prestado el animal de Reubén para hacer un trabajo? Ahorita sí hacer un trabajo con el animal, pero un trabajo que el valor del trabajo es menor a Shobe Perutá. ¿Sí? Y después hubo una fuerza mayor y se murió el animal. ¿Qué pasa en este caso? Por un lado podemos decir que lo que es importante es que lo que pida prestado sea un objeto o un animal que valga dinero, y aquí vale dinero. Entonces, por lo tanto, si hubo fuerza mayor, está hayab. O por otro lado podemos decir, no, para que esté hayab es necesario que pida prestar algo que valga dinero y haga un trabajo que valga por lo menos Shobe Perutá. Ya que aquí vale menos de Shobe Perutá, no aplica este caso que está hayab, sino va a estar ¿qué? Patur. Cuarta duda y última. Esta cuarta sí tiene que ver con lo anterior, ¿no? Esta cuarta es también si decimos que cuando se hace un uso que no vale Shobe Perutá, no aplica la obligación de un Shobe normal, porque es menos de Shobe Perutá, lo está pidiendo para un uso menor de Shobe Perutá. ¿Qué pasaría, escuchen bien, cuando una persona pide prestado, Shimón pide prestado de Reubén, 2 animales, para que con cada uno haga un trabajo que vale menos de Shobe Perutá, pero entre los dos vale Shobe Perutá? En este caso, ¿qué decimos? Por un lado podemos decir, mira, ya que vale Shobe Perutá, el prestamista le dio 2 vacas y al final el prestatario con las 2 vacas hizo algo que vale Shobe Perutá. Entonces vamos según el prestatario y prestamista de Shobe Perutá y por lo tanto hayab. O por otro lado podemos decir, no, es necesario que vayamos según cada objeto o cada animal que está prestando. Ya que cada animal en este caso no hace Shobe Perutá, pues va a estar ¿qué? Patur. Esas son las 4 dudas de Rami Bar Jama. La Gemara a continuación trae otras 3 dudas. Ya mencionamos 4 dudas de Rami Bar Jama. Ahorita la Gemara trae otras 3 dudas del mismo Rami Bar Jama, pero a diferencia de las primeras 4 que eran dudas respecto a la halajá de un shoel que está hayab normalmente en ones, y dudamos en 4 casos si aplica, si está hayab o no, ahorita la Gemara trae otras 3 dudas de Rami Bar Jama respecto al ptur de Be'alavimo. ¿Sí? Be'alavimo, que es cuando el dueño está con él. 3 dudas. Dice la Gemara: Sha'al mishutafim venishal lo ehad mehem. Mau. Kulo be'alav ba'inan ve'aleika, o dilo me'au palgad ide mi'a miftar. Shutafim sha'alu venishal ehad mehem mau. Kulo shoel ba'inan ve'aleika, o dilma be'ai palgad shaile mi'ad miftar. Sha'al me'a isha venishal ba'ala, isha shesha'ala venishal leba'al, kinyan perot, mau, kinyan perot, que kinyan gufdami, o lo. Ahorita están más complicadas estas dudas. 3 dudas en relación al ptur de qué? De Be'alav y Mo. Primera duda es la siguiente, de esta tanda, ¿sí? De ptur de Be'alav y Mo. ¿Qué pasa? Escuchen bien. Si el animal, por decir una vaca, no pertenece solo a Reubén, si lo pertenece a Reubén y a Leví. ¿Cuántos socios? 2. No es un dueño, son 2. ¿Sí? Y viene una persona, ¿quién? El prestatario, Shimón, y le pide prestado la vaca. Y adicionalmente, en el momento del préstamo, uno de los dueños, Reubén, por decir, sí está trabajando con Shimón. Be'alav y Mo. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, no hay duda que básicamente la primera pregunta es así. Un segundo.
No hay duda, Reubén es dueño de la vaca ¿de cuánto? De mitad nada más. ¿Sí? Entonces Bealabimó, aquí se cumplió mitad de Bealabimó. Entonces no hay duda que respecto a la mitad de Leví, seguro que que Shimón tiene que pagar, porque Leví no estaba. Sin embargo, ¿qué pasa respecto a la mitad de Reubén? Por un lado podemos decir, mira, estuvo ahí Reubén con Shimón, entonces Shimón está patur, porque respecto a esa mitad está patur. O por otro lado podemos decir, no, tiene que ser culó. Para que esté patur de Bealab tiene que ser que el dueño completo, el dueño 100% esté ahí. Y ya que aquí estuvo ¿qué? Nada más la mitad del dueño, o sea, un socio nada más, pues aquí también la mitad de Reubén, aunque Reubén estuvo ahí, en este caso Shimón sí va a tener que pagarlo. Esta es la primera duda. Segunda duda, ¿qué pasa si la vaca pertenecía a solo una persona? Reubén. Pero los prestatarios no fue solo un prestatario, sino fueron ¿qué? Dos prestatarios, dos socios que pidieron prestado. Sí, tenían un campo entre los dos y por ende pidieron entre los dos el préstamo de la vaca que le pertenecía a Rubén. Digamos que los prestatarios se llaman Shimón, el prestatario clásico, y Leví. A diferencia del caso anterior, Leví era socio de la vaca, aquí es socio del préstamo, el prestatario. Y el dueño de la vaca, Reubén, en el momento del préstamo, está trabajando con Shimón en otra cosa que solo pertenece a Shimón. ¿Qué decimos en este caso? Entonces, no hay duda que respecto a la parte de Leví seguro va a tener que pagar porque ahí no tenía Bealabimó. La pregunta es respecto a Shimón, que Reubén sí estaba con él. ¿Shimón sí va a tener que pagar si pasó algo o no? Por un lado podemos decir, mira, es necesario que esté todo el prestatario. O sea, es necesario que el dueño, el Bealab, esté trabajando con todo el prestatario, con en este caso todos los prestatarios, ya que estaba trabajando con uno, pues por lo tanto no aplica Bealabimó y por lo tanto está Hayab. O por otro lado podemos decir, no, por lo menos ya que estaba trabajando con Reubén, ya que Reubén está trabajando con Shimón, pues respecto a la parte de Shimón, Shimón no va a tener que, está exento de pagar porque respecto a Shimón sí es considerado Bealav Imo. Es la segunda duda, o sea, muy similar a la primera, pero opuesta. Tercera y última duda de Rami Bar Jamá es Nixé Milug. ¿Sí? ¿Qué es Nixé Milug? Bienes de la mujer que cuando se casa, el capital le sigue perteneciendo a la mujer y las frutas, los dividendos, le pertenecen ¿a quién? Al hombre, al esposo, al marido. ¿Sí? Escuchen bien este caso. ¿Qué pasa si una persona, digamos Shimón, pidió prestado una vaca? ¿De quién? De una mujer. Y la vaca, el animal, era Nixé Milug. O sea que en realidad el capital es de la mujer, pero las frutas es de quién? Los dividendos es del esposo. Son los dueños. Y vino Shimón y pidió prestado. Y Shimón no agarró a la dueña del capital para que trabaje con ella en el momento del préstamo, sino agarró ¿a quién? Al dueño de las frutas, al esposo. Primer caso. Segundo caso muy similar. ¿Qué pasa? Una mujer que pidió prestado una vaca de otra persona, digamos Rubén es el dueño y una mujer es prestataria, para arar una tierra de Nixé Milug, y en ese mismo momento del préstamo, el dueño Rubén estaba trabajando con el esposo de ella. O sea, básicamente, ¿qué pasaría en este caso? ¿Hay ptur de Bealabimó o no? Por un lado podemos decir, mira, aquí, esto va a depender de esta pregunta, en si Kinyan Perot, que Kinyan Aguf Dami o no. O sea, si cuando uno tiene adquisición sobre las utilidades, sobre las frutas, es considerado como si fuese dueño del capital durante ese tiempo, o no es considerado como dueño del capital. Entonces, si es considerado como si fuese dueño del capital, pues en este caso, el esposo, que nada más tiene Kinyan Perot, es considerado como si fuese dueño del capital. Y por lo tanto, si está trabajando con el esposo, o el esposo, aunque fue con el esposo en esos dos casos, ¿sí? Que el esposo está trabajando con él, o el esposo con él, o sea, que el esposo trabajando con él, o al revés, el esposo aquí juega, y por ende aplica el ptur de Bealabimó. ¿Por qué? Porque es considerado Bealim, ¿sí? Sin embargo, si Kinyan Perot, Lav que Kinyan Aguf, el esposo aquí no cambia nada, porque al fin y al cabo, no obstante, es dueño de Kinyan Perot, pero no de Kinyan Aguf, entonces no es considerado ¿qué?
Be'alav imo. No es considerado dueño. Esas son las tres dudas de Rami Bar Hamá. La demás a continuación trae una duda adicional en relación a esta halajá de Be'alav imo. Y esta duda no la hace Rami Bar Hamá, sino la hace ahorita Rabina a Rabashé. Amar Rabina al Rabashé. Aumeli shluchot tzeve Ishael li imparati. Mau. Be'alav mamash ba'inan veleika o dilma sheluchot shel adam kemotó veika. Esta duda es sencilla. Le preguntó Rabina a Rabashé lo siguiente. ¿Qué pasa si Reubén es dueño de una vaca? ¿Sí? Y le dijo, Reubén es dueño de una vaca, y le dijo a un mensajero, ve y réntasela a fulanito, a Shimón, ¿sí? Ve y réntasela a Shimón, y también tú, como mensajero mío, réntate tú mismo para trabajar a él, préstate tú mismo. ¿Sí? O sea, otra vez, Reubén tiene una vaca y le dijo, mira, esta vaca, le dice a su mensajero, ve y préstasela a Shimón. Y cuando vayas y se la prestes, también préstate a ti mismo, en vez de mí, para trabajar con él. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Aplica Be'alav imo o no? Por un lado podemos decir, Be'alav imo es cuando está literal, físicamente el dueño. Y ya que aquí es el mensajero y no Reubén, no aplica el ptur y está hayab. O por otro lado podemos decir, no, shluchot shel adam kemotó, el mensajero de uno es como si fuese uno mismo. Entonces si está trabajando el mensajero de Reubén para Shimón, es como si fuese que el mismo Reubén está trabajando para Shimón y por lo tanto va a ser ¿qué? Patur. Esas son todas las dudas que la Gemara trae. La Gemara a continuación no soluciona todas las dudas, sino soluciona únicamente las últimas dos dudas mencionadas. ¿Cuáles son las últimas dos? Si la persona, el mensajero es como si fuese el remitente mamash, y aplica Be'alav imo, es como shluchot shel adam kemotó, aplica Be'alav imo o no. Esa es la última. Y la penúltima es si Nirse Milug, o sea que Kinyan Perot, que el esposo, en Nirse Milug, que la mujer tiene el capital y el hombre tiene Kinyan Perot, tenemos dudas si Kinyan Perot del esposo es considerado como si fuese Kinyan Aguf y por ende aplica Be'alav imo o no es considerado como si fuese Kinyan Aguf y por ende no hay Be'alav imo. Amar le Rabá Jabre de Rabá y le Rabashé. Bal plukta Rabbi Yohanan ben Reish Lakish. Shaliach plukta Rabbi Yonatan ben Rabbi Yoshaya. Bal plukta Rabbi Yohanan ben Reish Lakish de Itman a mujer sadeu la Javero le Perot. Rabbi Yohanan omer me vive Kore. Reish Lakish omer me vive eno Kore. Rabbi Yohanan omer me vive Kore Kinyan Perot ki Kinyan Aguf dami. Reish Lakish omer me vive no Kore Kinyan Aguf lav ki Kinyan Aguf dami. שליח פלוגתא רבי יונתן ורבי יושע דתניא אומר לאפוטרופוס כל נערים שתהא אשתי נודדת מכאן שיבוא ממקום פלוני הפר לה והפר לה יכול שיהיו מופרים תלמוד לומר אישה יקימנו ואישה יפרנו. דברי רבי יושע רבי יונתן אומר מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו. Dice Rabaja Bre de Rabá y Rabashé, te puedo solucionar el caso, la duda que tenías respecto a un esposo en Nirse Milug y decirte que eso depende de una discusión entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish. No es duda, sino depende en una discusión de Rabbi Yohanan y Reish Lakish. Y respecto a la última duda que tenías de Shaliach, si es que motó mamash o no, y aplica Be'alav imo o no, eso es una discusión entre Rabbi Yonatán y Rabbi Yoshia. Y la Gemara explica. Respecto al Baal, al esposo en Nirse Milug, que tiene Kinyan Perot, si es considerado que tiene Kinyan Aguf, o sea, si por el hecho que tiene las utilidades, es considerado que es dueño del capital, ¿sí? Esto es un mahloket entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish. ¿Dónde vemos este mahloket? En lo siguiente. Está escrito, ¿qué pasa? Una persona que le vende el campo a su compañero, Reubén se lo vende a Shimón, por un tiempo, para que básicamente tenga, por 5 años, por decir, para que tenga provechos de las frutas, y cuando acabe los 5 años, se lo tiene que regresar. O sea que básicamente, Reubén que le vendió esto a Shimón, el comprador, ¿qué tiene nada más? Una adquisición no sobre el campo, porque sé que lo tiene que regresar en 5 años, sino únicamente las frutas que salgan por 5 años, Kinyan Perot. En este caso, las primicias que salen en Shivata Minim, en 7 especies, Bikurim, tiene que traer Bikurim, pero tiene que decir los Pesukim o no. Rabbi Yohanan dice, trae Bikurim y lee los Pesukim, como si fuese Bikurim Mamash. Reish Lakish dice, no, trae el Bikurim, le jumbra, pero no dice los Pesukim. ¿Sí? ¿En qué discuten? Dice la Gemara, Rabbi Yohanan opina que trae los Bikurim y lee los versículos, porque él opina que a pesar que Shimón tiene nada más Kinyan Perot, es considerado como si fuese Kinyan Aguf, entonces es considerado que el dueño, entonces puede decir el pasuk que dice, Hadamash natata li, Hashem. Sin embargo, Reish Lakish dice, no, trae, pero no lee los pesukim, porque Kinyan Perot no es como si fuese Kinyan Aguf, y por lo tanto no puede decir el pasuk, Hashem natata li. Por eso trae, pero no, ¿sí? Y por eso trae, pero no dice los pesukim. Respecto a Shaliach, si es que motó,
¿sí? Y por ende, o sea, si un mensajero es más como el remitente y por ende es Be'alav Imo, no. Eso depende del Mahloket, no es duda. Depende del Mahloket de Rabbi Yonatan y Rabbi Yoshia. ¿Dónde vemos este Mahloket? Una baraita, Mahloket Tanaim. ¿Qué pasa a una persona que está casado con una mujer? Normalmente sabemos que el esposo, si la mujer hace una promesa, un juramento, un neder, mejor dicho, puede venir el esposo y decir, anularlo. Apenas lo escucho, envía un shomó, lo puede anular. ¿Qué pasa si el hombre ahorita va a viajar a la diáspora y la mujer va a ser nedarim? Entonces viene el hombre y apunta a un administrador, un mensajero básicamente, y le dice, mira, por favor, todos los nedarim, todas las promesas, todos los votos que mi esposa haga, de aquí hasta que regrese, por favor, anúlaselos. ¿Sí? Y efectivamente la mujer hizo neder y el administrador se lo anuló. ¿Sirve o no sirve? Uno hubiese pensado que sirve. Dice Rabbi Yoshaya Talmud Omar, dice el pasuk, Ishaye Kimenu ve Ishaye Ferenu. ¿Por qué dos veces Ishaye Kimenu ve Ishaye Ferenu? Dice Ishaye Kimenu ve Ferenu. Dos veces para enseñarte que el único que puede, ¿quién es? Isha. ¿Qué es Isha? Con Dakesh al final, el hombre es el único que puede, no puede Shaliach. Rabbi Yonatan, sin embargo, dice, no. Dibra Torah que yo me nada, a veces la Torah repite. Y siempre encontramos que la Torah, Shluchot Shalom Kemotó, entonces no hay ningún problema, sí puede. Dice aquí también. Be'alav Imo también está escrito dos veces. Be'alav Imo, Be'alav Imo. Entonces, según Be'alav Imo o Be'alav Imo, está escrito dos veces. ¿Sí? Según Rabbi Yoshaya, entonces tiene que ser solamente él, solamente el remitente, no existe mensajero. Sin embargo, según Rabbi Yonatan, de la misma manera que en un esposo puede hacer un shaliach para anular, aquí también va a poder el dueño hacer un shaliach para prestarse al mismo shaliach en vez del dueño y que sea considerado que Be'alav Imo y esté patur. Seguimos. Amale Rabilish le Raba. Haomer lavdo tzeve Ishaelim para ti, Mau. Tiba le manda más Shluchot Shalom Kemoto, Tiba le manda más Shluchot Shalom Eno Kemoto. Tiba le manda más Shluchot Shalom Kemoto, Hanemili Shaliach, de Bar Mitzvah, o Abaleve de la Bar Mitzvah. Lo. O Dilma Fiu le manda más en Shluchot Shalom Kemoto, Hanemili Shaliach, Aval Eved, Yad Eved ki Yad Rabo Damia. Amarle Mistabra Yad Eved ki Yad Rabo Damia. Emra trae otra pregunta en relación a Be'alav Imo. Y esta pregunta la hace nada más y nada menos, mejor dicho, Rav Ilish se la hace a Raba. ¿Sí? ¿Qué pasa? Rav Ilish se la hace a Raba. Le dice así: ¿qué pasa? Una persona que tiene una vaca, Reubén, ¿se la va a prestar a quién? A Shimón. Y le dice a un mensajero, pero el mensajero es un esclavo kenanita. Ve y presta de la vaca y préstate a ti mismo también para él. La pregunta es si aquí el esclavo es considerado como si fuese el cuerpo del remitente y por ende es Be'alav Imo y está patur, si pasó un incidente o algo así, o aquí no es considerado como si fuese el esclavo kenanita el mismo remitente y por ende no va a aplicar Be'alav Imo y va a estar Hayab. ¿Sí? Dice la Gemara, esta duda que tenemos va según ambas opiniones que mencionamos antes. También según la opinión que dice que en un mensajero Israel, Shluchot Shalom Kemotó, y por ende aplica Be'alav Imo, o también según la opinión que dice que en un mensajero Israel no aplica Shluchot Shalom Kemotó. Aquí hay duda sí o sí según ambas opiniones. ¿Por qué? También según la opinión que dice que en mensajero Israel, Shluchot Shalom Kemotó, y por ende aplica Be'alav Imo, podemos decir que esto es únicamente en un Shaliach. Que un Shaliach Israel es Bar Mitzvah y es Shlichut y todo lo que hace es como si fuese remitente, por eso es Be'alav Imo. Pero aquí, que una vez que Naní no está en las mitzvot ni nada por el estilo, por lo tanto no es Shliach y por lo tanto no es como si fuese Be'alav y por lo tanto no aplica Be'alav Imo. Por lo tanto podemos decir al revés. También según la opinión que dice que en Shluchot Shalom Kemotó, que un Shaliach Israel no es como si fuese remitente, puede ser que eso es un Shaliach. Porque un shaliach al final es mensajero, es como si fuese en la fuerza, como si fuese remitente, pero no físicamente. Pero un esclavo kenanita, aunque no aplica shlichut, pero sabemos que Yad Eved, que Yad Rabó, es como si fuese su mano físicamente. Se puede ser que aquí sí serviría y aplicaría Be'alav Imo. Por eso la Gemara tiene esta duda según ambas opiniones. Si cuando el Reubén le dice, repito, Reubén le dice a su esclavo kenanita, por favor, préstale la vaca a Shimón y préstate a ti mismo para trabajar para él. ¿Aplica Be'alav Imo y por ende esta patur o no? Responde Raba Rabilish, Mistaber, según la lógica, parece ser que Yad Eved ki Yad Rabó, que ya que tenemos esa ley que normalmente la mano de un esclavo, la anita, es como si fuese extensión de la mano de el amo, o sea, en este caso del remitente, ¿sí? Por lo tanto,
cuando le da a la vaca y le dice, y me presto a mí mismo, pues está prestando la mano del amo. Entonces, ve a la mismo y por lo tanto va a estar patur. Seguimos, Rabotai. Bai Rami Barjama. Bal benichse ishto. Shoel have o socher have. Amar Rava lefum jurpa shabeshta. Manafshach. שואל הווה שאלה בבעלים היא, סוחר הווה שכירות בבעלים היא. אלא כי כמיבא אל רמי בר חמא דאגר מיני פרה והדר נסבה. שואל הווה או סוחר הווה. שואל הווה ואתה שאלה בבעלים, ומאבקה שכירות שלו בבעלים. או דין מה סוחר הווה או שכירות כדי קיימה קיימה. ומה ישנתי שואל הווה, דעתי שאלה בבעלים, ומאבקה שכירות שלו בבעלים. היא סוחר נמי הווה, שכירות בבעלים, תיתה שכירות בבעלים, ותיפוק שכירות שלו בבעלים. Expliquemos esta parte antes de seguir. Es importante prestar atención porque ahorita sí es un poco, no es tan complicado, pero es una conexión de varias cosas. Rami Barjamá tiene la siguiente duda. Nichse Milug, volvemos a Nichse Milug, ¿sí? ¿Qué es Nichse Milug? Bienes de la mujer casada, una mujer casada que tiene unos bienes, que el capital pertenece a ella y por el hecho que está casada, los frutos, las utilidades pertenecen al marido, al esposo. O sea que el esposo tiene kinyan perot, las frutas, y la mujer tiene kinyan haguf. Estamos hablando ahorita no en tierras, sino en metaltelim. Bienes, ¿cómo se dice metaltelim? Bienes muebles, ¿sí? Bienes muebles. El esposo lo usa, ¿sí? ¿A quién pertenece otra vez? A la mujer. Y el esposo puede tener provecho de los metaltelim. ¿Cuál es kinyan perot? No hay frutas aquí que nacen. Es el uso, ¿sí? Mientras que el esposo lo usa, ¿qué estatus es considerado? ¿Qué es considerado el esposo? ¿Shoel, un prestatario? Porque al fin y al cabo lo está usando gratis sin pagar. ¿O un sojer, un arrendatario? ¿Por qué arrendatario si no está pagando? Sí, sí hay algo que pagando aquí. ¿Por qué? Porque Jamim dijeron que por el hecho que la mujer le está dando el uso al hombre, a cambio de eso, el hombre tiene que encargarse que en caso que la secuestren, la libere. Hay una obligación que viene por eso. Entonces hay como un pago. Esto es considerado como un pago. Así la Gemara entiende, según este de al lado, y por lo tanto es considerado el esposo que sojer. Esa es la duda de la Gemara, de Rami Barjamá. Otra vez. Rami Barjamá tiene una duda, Rapotai. Si un esposo en Nichse Miluk de metaltelim de la mujer, que puede usarlo, cuando lo usa, ¿es considerado shoel? ¿O es prestatario porque no paga nada? ¿O es considerado sojer porque sí es considerado que paga? Porque a cambio de eso el esposo tiene que comprometerse en caso que la secuestren, la libere, la rescate. Esta es la de Rami Barjamá. Y la Gemara en este momento entiende, bueno, ¿cuál es la diferencia si es considerado? Tienes dudas si es shoel o sojer, pero ¿cuál es la diferencia? Aparentemente la nafkamina es muy sencilla. ¿Qué pasa si mientras que el esposo estaba usando el animal o el objeto, ¿sí? ¿Qué pasó? Ones. Si es shoel, va a estar hayab de reponerlo. Si es sojer, es como shomer zahar y va a estar ¿qué? Patur de reponerlo, va a estar exento. Así la Gemara entiende que es la nafkamina de la duda, por eso es importante saber. Sin embargo, viene Rabba y dice, no, aquí Rami Barjamá se le fue. De tan inteligente que él, de tan inteligente que es, que se le fue para el otro lado. ¿Sí? Porque aquí no debería haber diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay diferencia, Rabotai? Porque también si es considerado shoel, no va a estar hayab. ¿Por qué no es hayab? Porque es Be'alavimó. ¿Por qué Be'alavimó? Porque él está trabajando con ella. ¡Vive con ella! ¡Vive con ella! O mejor dicho, al revés. La mujer, sí, que es la dueña, vive con él. Está todo el tiempo trabajando con él. Entonces Be'alavimó y seguro va a estar patur. Y también si es sojer, de por sí está patur por ones, pero también si no va a estar patur por ones, también sojer Be'alimó y va a estar patur. Si no hay nafkamina, ¿qué te importa si es shoel o si es sojer? No hay nafkamina la laja. De por sí va a estar patur, ¿por qué? También si Shoel, aunque fue ones, va a estar patur porque es Be'alavimó, porque la mujer vive con él. La dueña de esto, Kinyan Guf, vive con él, entonces Be'alavimó. Por eso la Gemara dice, no, es importante esta duda, porque hay otra nafkamina. ¿Cuál es la otra nafkamina? Escuchen bien, en el siguiente caso. ¿Qué pasa si una mujer soltera, no se ha casado todavía, ¿sí? Renta una vaca de su dueño. O sea que el dueño es Reubén. Y ella arrienda una vaca. Paga para usar la vaca. Un segundo.
Perdón, Mejila, corrijo. Ese es un caso más adelante. Una mujer es la dueña de la vaca. Viene un hombre, Shimón, y le paga a la mujer, no préstame la vaca, sino arriéndame la vaca. ¿Sí? Y después la conoció en el arriendo. Después este Shimón se casó ¿con quién? Con esta mujer. ¿Sí? La duda de Rami Bar Jamá es si antes, mientras que estaban solteros, ella era ¿qué? Que era considerado esto sojer, arrendatario era el hombre. ¿Sí? Porque lo había arrendado, pagó. Antes era sojer. ¿Qué pasa ahorita que se casó? ¿Se convierte en Shoel? ¿O también después del matrimonio se mantiene en sojer? Eso es lo de Rami Bar Jamá. Y la Gemara explica cuál sería la duda. La duda es, se mantiene en Shoel y por lo tanto, escuchen qué pasó aquí. Es importante hacer énfasis aquí. En el momento que lo arriendó este Shimón de la mujer no estaba trabajando para él, no estaban casados todavía. En el momento que se casaron, si en ese momento se convirtieron en Shoel, pues ahí sí hay Be'al Abimó, porque en ese momento ya está trabajando para él. Entonces dice la Gemara, por un lado, si es Shoel, pues decimos que es Shelah Be'alim, y ya se quita el Shirut Shelo Be'alim, y por lo tanto va a estar ¿qué? Patur. ¿Sí? Si pasa algo. Por otro lado podemos decir, no. También después de que se casa, el esposo es considerado Nechse Milú, estamos hablando aquí en Nechse Milú, es considerado ¿qué? Sojer. Entonces, ya que antes también era sojer, y fue el Lobe Be'alim el momento de que empezó el arrendatario, pues entonces no aplica Be'alim y por lo tanto va a estar Hayab. Dice, no me cuadra esto. Porque también sí, no debería haber esta diferencia, porque también sí, en el momento de casarse, en Ixemilu que es sojer, pues de la misma manera que si decimos que es Shoel, empieza un lapso nuevo desde el momento del matrimonio en adelante y por lo tanto decimos Be'alavimo y está Patur, pues también si desde el momento del matrimonio es sojer, debería empezar un lapso nuevo. Entonces el sojer que había antes, que no fue con Be'alim y no aplica Be'alavimo y no aplica Septur, pero cuando se casaron se volvió nuevamente sojer por Nixemilu. Entonces desde ahí, y ahí sí era Be'alavimo, entonces debería estar ¿qué? Patur, de la misma manera que el Shoel. De ahí en adelante decimos que es Be'alavimo y anula lo anterior y por lo tanto está Patur, pues también sojer. Aunque antes era sojer, pues ahorita cuando se casó volvió a ser sojer y ahí si hay Be'alavimo, entonces debería estar también Patur. Entonces no hay diferencia. Entonces no puede ser que esa es la duda de Rami Bar Jamá porque no hay nafkamina. Por eso la Gemara arregla y dice lo siguiente. Ela. Voy a explicar, dice la Gemara. Kikamiba el Rami Bar Jamá que gondeagra y parame alma vehadar nesaba. Ve'aliba drabanan de hambre, shoel meshalem la sojer, loti baelach, de vadai shilat be'alim hi. כי תבעה לה חליבה דרבי יוסי דאמר תחזור פרה לבעלים הראשונים. מאי? שואל הווה או סוחר הווה? אמר רבא, בא ללא שואל הווה ולא סוחר הווה, אלא לוקח הווה מדרבי יוסי ברבי חיינה. דאמר רבי יוסי ברבי חיינה, והוא שהתקינו האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה, ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. Escuchen bien lo que dice la Gemara. Te voy a decir cuál es la duda de Rami Bar Jamá. ¿En qué caso? ¿Sí? El caso es el siguiente. Cuando la mujer, mientras que estaba soltera, sin Nechsemilu, ¿cuándo aplica? Cuando se casan. ¿Sí? La mujer estaba soltera y no tenía una vaca propia de ella. A diferencia del caso anterior, que la mujer tenía una vaca propia y la rentó y después se casaron y se volvió Sojer o Shoel, no tenía una vaca propia. La mujer, pongámosle el nombre aquí, importante prestar atención para no confundirse. Digamos que la mujer se llama ¿qué? Lea. Lea no tenía vaca. Reubén tenía una vaca. Vino Lea, mientras que estaba soltera, no se casó aún. Arriendó, Sojer, la mujer arriendó la vaca o el animal de Reubén. Y después Lea se casó no con Reubén, con otra persona, pongámosle con Shimón. De tal manera que ahorita, en el lapso del arriendo, le pertenece ahorita ¿a quién? Los frutos
al esposo, a Shimón. ¿Sí? Sale que ahorita hay dos custodios aquí. ¿Sí? Hay dos custodios. ¿Quién es el primer custodio? La mujer, que lo arriendó, ella es Sojer. Y después, cuando se casó, ahorita hay un nuevo custodio. ¿Quién es el nuevo custodio? ¿Quién es el que se encarga de las frutas, de las utilidades, del toro el animal El esposo, el nuevo esposo, o sea, Shimón. ¿Sí? La duda de Rami Bar Jamá es si el esposo en este caso es considerado Shoel o Sojer. O sea, si es Shoel y por ende está Hayá Benones, o Sojer y es como Shomer Sahar y no está Hayá Benones. Y la Gemara explica un poco más, van a entender bien, escuchen bien. Hay una Mishnah que vimos anteriormente en página 35b, que el caso es similar, pero un poco diferente, para que no nos confundamos. El caso es así en la Mishnah en Daf Lamed Amud Bet. ¿Qué pasa? Reubén es dueño de un animal, de una vaca, y se la arriendó a Shimón. Se la arriendó a Shimón. O sea que Shimón es arrendatario. Vino Shimón y durante el tiempo del arriendo que había pactado, se la prestó gratis ¿a quién? A Leví. ¿Sí? Y durante en las manos de Leví, que era Shoel, se murió la vaca repentinamente. ¿Qué pasa? Normalmente Shoel está Hayab en Ones y Sojer está Patur. ¿Qué pasa en este caso? Dice la primera opinión, dice Jajamín Tanakama, dice, mira, Leví, que es Shoel, se le murió Beones, tiene que pagarle, él es Shoel, ¿a quién tiene que pagarle? Al Sojer. Y el Sojer simplemente no tiene que pagarle al dueño, porque Sojer está Patur, sino tiene nada más que jurar y exentarse. Así opina Tanakama. O sea que según Tanakama, el final, el segundo shomer, en este caso el Shoel, en el caso de la Mishnah Flamedei, el segundo shomer, el segundo custodio, él tiene que diliar, tiene que tratar únicamente con el que se lo dio a él, no con el dueño real. Entonces, según esta opinión, ¿sí? También si decimos que en nuestro caso, ¿cuál es nuestro caso? Cuando el dueño era Reubén, se le arriendó a Lea y Lea se casó con Shimón. ¿Sí? El segundo custodio es ahorita Shimón. ¿Sí? También si decimos que Shimón es considerado Shoel, no hay duda que va a estar exento. ¿Por qué? Porque es considerado Beal Abimó. ¿Por qué es considerado Beal Abimó? Porque según Tanakama acabamos de ver de que el último custodio dilea con su anterior. Y su anterior de este Shimón, ¿quién es? Su mujer. Y su mujer trabaja para él, entonces Beal Abimó, entonces seguro está Patur. También si es Shoel. Entonces si es Sojer, va a estar Patur. Y si es Shoel, ya que es Beal Abimó, también va a estar Patur. Entonces no hay diferencia. La duda va a ser según la opinión de Rabbi Yossi, ahí en la Mishnah en la Flamedei Amud Bet. Rabbi Yossi dice, en el caso de la Flamedei Amud Bet, repitamos el caso, cuando Reubén tiene el animal, se la rienda a Shimón, y Shimón se la presta a Leví. Opina Rabbi Yossi que si le pasó algo a Leví fuerza mayor, Leví tiene que pagar ¿a quién? El último custodio que se tiene que pagar, no al custodio anterior, no a Shimón, sino al dueño directamente. O sea, que el custodio final tiene que tratar con quién, no con su anterior, sino con el dueño directamente. ¿Qué pasaría según esta opinión? En este caso, traspasemos a nuestro caso. El dueño real es Reubén, se lo arrendó a Lea. El primer custodio Lea como arrendatario. Y después hay un custodio nuevo que es ¿quién? Que es el esposo. Entonces, sí es considerado Shoel. El segundo, según esta opinión, no dilea con su anterior, con la mujer, sino con el dueño. Entonces, si es considerado Shoel, no es considerado que Beal Abimó, porque cuando está usándolo él, no está el dueño trabajando con él. Entonces va a estar Hayab. A diferencia, si está considerado Sojer, va a estar ¿qué? Va a estar Patur. Esa es la duda de Rami Bar Jamá. Responde Raba, un esposo, respecto a Nirse Milú, no es considerado ni Shoel, ni Sojer, sino que no es considerado ni prestatario, ni arrendatario, sino que es considerado loqueaj, como un comprador. ¿De dónde lo aprendemos? De Rabbi Yossi y Rabbi Haina, que dice Rabbi Yossi y Rabbi Haina que en Usha decretaron, así Jajamim decretaron, que una mujer que mientras que estaba casada durante la vida de su esposo no ha muerto, vende Nirse Miluk, otra vez Nirse Miluk, el Keren, el Kinyan Aguf es de ella, y Kinyan Perot es de el hombre. ¿Qué pasa si la mujer mientras que vivía el esposo, vendió sus Nirse Miluk?
¿sí? Y dijo lo siguiente, y dijo, mira, cuando se muera mi esposo y todo, y pertenezca a mí, va a ser tuyo el comprador. Debería de ser que sí, si la mujer, perdón un segundo, sí, repito, ¿qué pasa si la mujer vendió de los Nixé Milug a un comprador, ¿sí? Mientras que vivía el esposo y después murió ella, ¿sí? O sea, aparentemente, en ese momento, no aparentemente, Jajamim decretaron de que puede venir el esposo y quitárselo a los compradores. A pesar que en verdad la venta es una buena venta, porque ¿de quién era el Kinyan Aguf? De ella, entonces ella puede vender eso, ¿sí? Jajamim decretaron que el esposo es considerado, el hecho que tiene Kinyan Perot es como si fuese que compró todo el bien, también el Kinyan Aguf, y por eso puede venir. Desde el momento que se casó, es considerado como si fuese que lo compró. Y por eso se lo puede quitar a los compradores después, porque Jajamim decretaron que él es considerado como si fuese el primer comprador. ¿Sí? Vemos de aquí que el esposo, en relación a Exeminus, no es ni Shoel, tú tenías dudas si es Shoel o Sojer, no es ni Shoel ni Sojer, es comprador. Y por lo tanto, si es comprador, no tiene ninguna responsabilidad en lo más mínimo. Seguimos. La Gemara trae otra duda de Rami Bar Hama, pero antes de leer esta duda, saben que leamos y después expliquemos una pequeña introducción. Vai Rami Bar Hama. Baal benirseishto, mi mal. Amarra mal limol baal. No puede ser, porque de etera ni jale del ikne, y sura lo ni jale del ikne. Timol ihi, tampoco puede ser. De etera nami lo ni jale del ikne. Ni malu bedin, que abdura banata canta, vamos baal lo que ajabe, le etera le sura lo abdura banata canta. Ela, amarraba baal maal lechsheyotzimi, de avia mutzima otekdesh lejulin. Escuchen bien esta duda de la Gemara, pero antes de explicar la duda de la Gemara, una pequeña introducción. ¿Sí? También tiene que ver con Nixé Milug, con Nixé Milug de la mujer casada. Pero hagamos una introducción. Una persona que tiene provecho del Ekdesh, cuando lo hizo sin querer, obviamente, es considerado que Moel, Meila, muy bien, hizo Meila. Y a pesar que no tuvo provecho, mejor dicho, una persona que tiene provecho del Ekdesh, es considerado Meilá. Igualmente, una persona que agarra algo del Ekdesh para él o se la da a otra persona, aunque no tuvo él todavía provecho para lo que lo agarró, no tuvo provecho, aún así el hecho que lo agarró y lo sacó del Ekdesh y lo profanó, se volvió profano, es ya Meilá. Es una persona que tuvo provecho o lo agarró aunque todavía no tuvo provecho, es considerado Meilá. Y una persona que hizo Meilá, Beshogek sin querer, tiene que pagarle al Ekdesh el provecho, el capital que tuvo, más un quinto y adicionalmente traer ¿qué? Korban Asham. La Gemara bien tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa? Un esposo con los bienes de la mujer. Una mujer casada que recibió bienes de herencia. Los bienes de herencia son considerados ¿qué? Nixé Milug. Son considerados Nixé Milug. Que el capital pertenece a ella, pero el esposo puede tener provecho de sus frutos. Y entre esos bienes habían dineros que pertenecían ¿a quién? Al Ekdesh. Pero nadie sabía. ¿Sí? Y el esposo aún no lo ha usado. No ha agarrado no ha tenido provecho, no lo ha usado todavía. Rami Bar Hama entiende que en este momento ya hay Meilá. ¿Por qué ya hay Meilá? Porque ya que el esposo controla esto, ¿por qué? Porque él tiene Kinyan Perot, ¿sí? Y tiene intención de usar todo lo que recibió y entre ese todo hay que Ekdesh, ¿sí? Es considerado que como si fuese que ya entró, aunque no ha tenido provecho, es como si fuese que ya entró a su propiedad, a su jurisdicción y por lo tanto ya es considerado Meilá. La pregunta es, ¿quién es el causante de la Meilá aquí? ¿Quién es el pecador aquí? ¿El hombre? ¿La mujer? ¿O el Bedín? Esa es la duda de Rami Bar Hama. Aquí hay Meilá. O sea, Rami Bar Hama entiende que definitivamente aquí hay Meilá. ¿Por qué hay Meilá? Porque aunque el esposo todavía otra vez no ha tenido provecho, no ha usado, recibió la mujer una herencia, eso es Nexem Milug, y dentro de esa herencia hay algo Ekdesh, el esposo no ha usado, pero el hecho que el esposo ya tiene control de eso y lo puede usar cuando le quiera y tiene intención de usarlo, es como si fuese que ya está bajo su jurisdicción, pues tiene Meilá, es considerado Meilá Ekdesh, porque como dijimos, Meilá Ekdesh es cuando tiene provecho o cuando
está bajo su jurisdicción. Aquí está bajo su jurisdicción. Entonces ya hay Meilá. La pregunta es, ¿quién transgrede la Meilá? ¿El hombre, la mujer o el betín? Dice Raba, un segundo. No, aquí no hay duda, en lo más mínimo, dice Raba. ¿Por qué? ¿Quién va a ser Meilá? El esposo no puede hacer Meilá. No, tú no puedes decir que el esposo es Meilá. ¿Por qué? Porque todo lo que él está dispuesto a recibir, el Kinyan Perot, de estas frutas que ella, de esos bienes que ella heredó, es únicamente las cosas permitidas. Él nunca tiene intención de agarrar algo prohibido. Entonces nunca se llama que entró a su jurisdicción porque él nunca aceptó algo prohibido que entra a su jurisdicción. Entonces, él no puede hacer que sea Meilá. ¿Qué vas a decir? No. ¿La Meilá es ella? Tampoco. ¿Por qué? Porque todo lo que ella está dispuesto a adquirirle al esposo y por ende que haya Meilá es únicamente cosas permitidas, pero cosas prohibidas no le quiere adquirir, entonces tampoco hay Meilá de parte de ella, porque nunca hay intención de adquirirle algo al esposo. Entonces, ¿qué más vas a decir? Hay Meilá del betín. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que dijo que el esposo puede venir y comer las frutas de Nixé Milú? El betín. ¿Saben qué? Ya que ustedes el betín, Jajamim dijeron que el esposo tiene Kinyan Perot, ¿sí? Es como si fuese que ustedes se lo adquirieron al esposo y por lo tanto ustedes son los causantes, o sea, el betín, los Jajamim, son los causantes de la Meilá. Dicen, tampoco aquí. Podemos decir que todo lo que Jajamim decretaron, que el esposo adquiere las frutas y tiene las utilidades, es únicamente y es como si fuese que lo compró y todo, es como si fuesen cosas permitidas, pero no en cosas prohibidas. Entonces, dice Raba, no hay duda que en este caso ni el hombre, ni la mujer, ni el betín hace Meilá. Raba arregla y dice, entonces no hay duda aquí, le dice Rami Barjamá, no hay duda. Lo que sí dice Raba, dice, en el momento que el esposo no nada más esté bajo su control, sino tenga provecho de ese Nixé Milú, ahí definitivamente sí va a ser que Meilá, ¿quién? El esposo. ¿Por qué? Porque aunque antes estaba bajo su jurisdicción, pero no hay Ikdesh porque no tuvo intención ni él de adquirirlo, ni la esposa de adquirírselo, ni el Betín de adquirírselo. Pero cuando él ya lo usó, dijimos que Meilá hay dos maneras. O que esté bajo su jurisdicción, que eso aquí no hay problema, como dijimos, porque no hay intención de que esté bajo su jurisdicción. O cuando lo use, tiene provecho. Cuando lo use y tiene provecho, ahí va a ser ¿qué? Ahí va a haber Meilá. Seguimos, Rabotai. Y vaya leú. Kahash basar. Mahamat melachamay. Amarle a Homer Abaná, Merachel ki abre de Rabab Yashme. Michlal, de Jimeta Mahamat melachami chayev. Neim alav leukma bechilta. Sheilta. El amarraba, lo mi vaya kahash basar Mahamat melachá de patur. El afilu meta Mahamat melachá mi patur. De amarle, lav leukma bechilta sheilta. La Gemara tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si un prestatario pidió prestado una vaca, un animal de su dueño? Por decir, Shimón le pidió a Reubén y hubo un incidente. ¿Cuál fue el incidente? Que mientras que estaba poniéndolo a trabajar Shimón, por el trabajo forzoso que hizo, adelgazó la vaca. Y en vez de pesar 500 kilos, 1000 kilos, ahorita pesa ¿cuánto? 900 kilos. ¿Sí? La pregunta es si el prestatario en este caso tiene que pagar esos 100 kilos, esa diferencia o no. Y explico. Por un lado podemos decir que todo lo que decimos que un shomer, un custodio prestatario, está hallado en todas las circunstancias, es cuando no fue durante el trabajo. Pero aquí, que fue durante el trabajo, puedes decir, mira, te la pedí prestada ¿para qué? Para ponerla a trabajar. Obviamente iba a pasar eso. Entonces no tiene que asumirlo. O por otro lado podemos decir, mira, yo te lo di gratis. Le puedes decir, yo te lo di gratis, pero mientras que no me hagas perder nada. Entonces me tienes que pagar también en ese caso. Esa es la duda de la Gemara. ¿Sí? Te repito, la duda de la Gemara es cuando adelgazó, no repentinamente sin hacer nada, sino adelgazó mientras que estaba trabajando, por el trabajo. Por un lado podemos decir, mira, el hecho que Reubén se la prestó a Shimón para trabajar, pues es obvio que está incluido que va a adelgazar, entonces no tiene que pagar nada. O por otro lado podemos decir, no, Reubén se la prestó a Shimón para trabajar gratis, para que la trabaje, para que la use gratis, pero no que tenga pérdida. Entonces en ese caso también tiene que pagar. Esa es la duda de la Gemara. Le respondieron uno de los Jajamim, y el nombre de los Jajamim es Rabbi Helkiah, hijo de Rababia. Él dijo, mira, un segundo, antes de seguir, yo puedo aparentemente deducir de tu pregunta que preguntaste únicamente cuando el animal adelgazó por el trabajo. Mashma, que en un caso que murió por el trabajo, ahí seguro que sí va a estar ¿qué?
Hayab, otra vez. Toda tu duda es cuando adelgazó. Cuando una pérdida pequeña, pero todavía queda. Ahí es que tienes duda, Ulay Hayab, Ulay Patur. Pero más que si murió por el trabajo, iba a estar ¿qué? Hayab. Pero en verdad no es así. En verdad es que también, no solamente si adelgazó por el trabajo, sino también si murió por el trabajo, Meta Mahamat Melajá, está Patur. ¿Por qué está Patur? Porque le puede decir el prestatario, Shimón, al dueño, a Reubén, le puede decir, mira, yo te la pedí prestada ¿para qué? Para ponerla a trabajar. Entonces, si adelgazó por el trabajo o se murió por el trabajo, ¿qué culpa tengo yo? Me la prestaste, tú tomaste en cuenta eso. Y aquí es el caso que ya mencionamos anteriormente, que a pesar que Shoel, ¿sí? A pesar que Shoel está hayab en negligencia, en gravedad e inclusive en fuerza mayor, por ejemplo, cuando se murió, es cuando se murió repentinamente. Pero si se murió durante el trabajo, ahí está Patur. ¿Por qué? Eso es más que ones. Porque aparte de ser ones, el dueño se lo dio, el prestatario le puede decir al dueño, ¿para qué me la diste? Para que trabaje. Entonces estaba trabajándola como tú me lo diste y se murió. ¿Qué culpa tengo yo? En ese caso también Shoel va a estar Patur. Por eso la Gemara concluye y dice en nombre de Raba, no hay duda, como acabamos de decir, como lo que acaba de decir el Quiabre de Rababia, no hay duda cuando adelgazó el animal por trabajo, que va a estar exento el prestatario de pagar esa diferencia, sino también cuando murió por trabajo, también va a estar Patur. ¿Por qué? Porque le puede decir el Shoel, el prestatario, Shimón, al dueño, al prestamista, a Reubén, le puede decir, ¿para qué me la prestaste? Para ponerla a trabajar. Yo la puse a trabajar y la cuidé y se murió. ¿Qué culpa tengo? ¿Qué? ¿Acaso la traducción literal de la Gemara es no te la pedí prestado para dejarla detrás de una cortina, para dejarla en un lugar tranquilo ahí? Te la pedí prestado para ponerla a trabajar. Murió mientras que estaba trabajando o adelgazó mientras que estaba trabajando. No es culpa mía. Y por eso en este caso está ¿qué? Exento. Esto es un caso adicional que Shoel está exento. Cuando murió, no repentinamente, eso ya es ones, sino cuando murió por melajá o cuando adelgazó por melajá. Seguimos. Aú Gabra de Shail Narga Mejabre. Atale Kame, perdón. Aú Gabra de Shail Narga Mejabre. Idbar. Atale Kame de Raba Marle. Zil Aiti Sade de Lafshan Itbe. Veiftar. Veleika Sade Mai. Tashema de Aú Gabra de Shail Narga Mejabre. Veidbar. Atale Kame de Raba Marle. Zil Shail Narga Mealia. Amar Rav Kana Verabas Zil Rab. Dina Haji. Veshatik Rab. Veilcheta Rav Kana Verabasi de Meadele Tabre. Umemaliale de me mana. La Gemara trae la siguiente historia. Una persona que pidió prestado un hacha de su compañero. Un hacha. ¿Sí? Shimón le prestó el hacha ¿a quién? A Reubén. Y mientras que estaba cortando árboles, ¿sí? Mientras que el prestatario, o sea, mientras que Shimón estaba cortando árboles, por el trabajo se rompió el hacha. Mahamat Melajá. Bueno, fueron a preguntarle a Raba. Si en este caso, Shoel está hayab o no, dijo Raba, le dijo al prestatario, mira, a Shimón, trae testigos que efectivamente estabas trabajando con ella e hiciste el trabajo regular, normal, trabajo común, y no fuiste negligente. Y si efectivamente así hiciste, quedarás exento. ¿Por qué? Como dijimos antes, Shoel, a pesar que Shoel, si se rompió por el trabajo, está, por el trabajo normal tiene que ser, está Patur. Pregunta la Gemara, si no trae testigos que estaba trabajando lo normal, pues ahí va a tener que ¿qué? Va a tener que pagar. ¿Cuánto es que tiene que pagar? O mejor dicho, ¿cómo es que se calcula el pago? ¿Cómo es el pago? Y van a entender a qué me refiero a la respuesta. Dice la Gemara, podemos deducir esto de otra historia. Una historia de una persona, Shimón, que pidió prestado un hacha de Reubén y durante su trabajo se rompió. Fueron frente de Rab y no tenía testigos de que fue normal y todo. Se tenía que pagar. Se le dijo Rab, mira cómo es la forma de pagar, dice Rab. Y aquí aprendemos cómo se paga. Es importante que le pagues al dueño, tu prestatario Shimón, le pagues a Reubén el valor del hacha completo. Si el hacha vale 100, págale 100. ¿Sí? Y tú te quedas con el hacha rota y tú vendes el hacha. Pero tú tienes que pagarle al dueño completo. Sin embargo, vino Rav Kana y Rabasí, le dijeron a Rab, ¿cómo crees? ¿Acaso es así? ¿Que el prestatario tiene que pagar completo y él se queda con lo roto? No me cuadra, porque nosotros vimos que una persona que mata al animal de su compañero, ¿sí? Y ahorita que el animal vale, ¿qué? 100, digamos.
no es necesario que le regrese al dueño los 100 completos, sino le regresa la nevelá. ¿Cómo se dice la nevelá? El cadáver del animal. Vamos a decir que el cadáver vale 10. Se le regresa el cadáver y le da 90 más. Y se quedó callado Rab. Y la halajá, efectivamente, respecto a cómo calcular el pago, cómo hacer el pago, la halajá es como Rav Kahana y Rab, que efectivamente le tiene que pagar no completo el daño, sino le da lo roto, el hacha roto, que vale 10, más la diferencia. ¿Sí? 90 más. No tiene que darle 100 y él mismo encargarse de la venta, sino le da lo roto, el dueño se encarga de la venta y la diferencia los 90 más. Sigamos un poquito más. Hau gabra de Shail Tavla Mejabre It Barata le camé de la papá Amale Aitisade de los Shanitbe ve Iftar. Le me trae otra historia similar a la anterior mencionada. Una historia de una persona que pidió prestado, por decir Shimón pidió prestado un balde de Reubén. ¿Para qué? Para sacar agua del pozo. Efectivamente, mientras que estaba por trabajo, Mahamat Melaham, mientras que estaba sacando agua del pozo, se rompió el balde. Fueron a preguntar a Rapapá cuál es la halajá. Dijo Rapapá, al prestatario puedes estar exento, pero tienes que traer 2 testigos que hiciste un trabajo regular, normal y común. Sí, no fuiste negligente. Y si traes 2 testigos, ahí vas a quedar ¿qué? Patur. ¿Por qué? Porque a pesar que eres Shoel, pero un Shoel, como dijimos, cuando se rompió el objeto que pidió prestado, o el animal, o lo que sea, Mahamat Melahá por el trabajo, y el trabajo fue normal, está Patur. Entonces trae 2 testigos y vas a quedar Patur. Y si no, vas a estar Hayá. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.